Muy buenas tardes, queridos alumnos. Mi nombre es Jean-Pierre Araujo. El día de hoy he sido invitado para presentar el tema Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre y los conceptos de cambio de uso y desbosque. El contenido de la presentación se va a dividir en 4 temas. Primero, vamos a revisar rápidamente la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, para luego ingresar ya al tema de patrimonio forestal y de fauna silvestre y tocar las 2 afectaciones que regula la actual ley forestal y de fauna silvestre, que es, por un lado, el cambio de uso y por otro, el llamado desbosque. En cuanto a la clasificación de tierras, debemos señalar o debemos recordar que nuestro régimen establece 5 tipos de tierras de acuerdo a su capacidad de uso mayor. Esto está regulado por el Decreto Supremo 017/2009 del sector de agricultura, el cual establece los 5 tipos de tierras. Estos 5 tipos de tierras están definidos de acuerdo a los factores edáficos, biológicos y la capacidad productiva que tienen estos tipos de tierras. Estos 3 clasificadores nos dan las 5 categorías que tenemos de tierras. Las tierras, digamos, productivas o las que están pensadas para el desarrollo de actividades agrícolas, básicamente son las tierras para cultivo permanente y cultivo en limpio. Ya en una menor categoría, las áreas para pastoreo, donde conviven o pueden convivir actividades agroforestales con agrarias y también se desarrolla normalmente el manejo de ganado, ya sea ganado vacuno, ganado caprino o ganado de, digamos, de menor impacto en la compactación de los suelos. Ahora bien, estos 3 tipos son los clásicos tipos de tierras que estamos acostumbrados a ver para el desarrollo de proyectos agrarios o agrícolas. También el reglamento de clasificación de tierras prevé las denominadas tierras de aptitud forestal, que son las que vamos a andar más adelante, y las denominadas tierras de protección. Como les señalaba, este tipo de tierras está determinado por una serie de factores regulados en el Decreto Supremo 017/2009 del sector agricultura. En cuanto a las tierras para producción forestal, las distintas categorías o subcategorías están establecidas a nivel de zonificación dentro de la ley forestal, la actual ley 29763 y su reglamento para la gestión forestal. Ahora bien, las tierras de protección históricamente también han sido incluidas como tierras reguladas por la legislación forestal, es decir, no están reguladas por la regulación agraria, sino por la legislación forestal. Y por tanto, su uso también está restringido y regulado, es decir, existe una serie de licencias, autorizaciones y permisos que tenemos que tener para poder desarrollar actividades productivas tanto en las tierras forestales como en las tierras de protección. Si queremos verlo gráficamente, vemos aquí que con la actual ley, las tierras aptas para cultivo en limpio o permanente, o las tierras aptas para cultivo permanente o para cultivo en limpio, son aquellas en las cuales se pueden realizar actividades agrarias y en las cuales la ley forestal también puede promover actividades forestales, no solamente agrarias. Sin embargo, ya en las tierras para manejo forestal o tierras para protección, la actividad agraria está bastante restringida. Y esto lo vamos a ver más adelante, justamente cuando profundicemos el tema de cambio de uso y desbosque, que son justamente las 2 únicas licencias o los únicos 2 derechos que puede otorgar el Estado para que los bosques o la cobertura forestal pueda ser retirada con
ante la necesidad de realizar otras actividades económicas. El cambio de uso está vinculado a la instalación de actividades agrarias, mientras que el desbosque está vinculado al desarrollo de actividades productivas distintas a la agraria, como por ejemplo la instalación de vías de comunicación, carreteras, líneas de transmisión, desarrollo de campamentos temporales o permanentes para algún proyecto de inversión, por ejemplo, el tendido de un oleoducto u otro similar. Bueno, antes de hablar de cambio de uso y desbosque, tenemos que repasar conceptos básicos de la ley forestal. Lo primero, ¿cuál es el objeto de la ley forestal y qué es lo que protege? Es decir, el concepto de patrimonio forestal y de fauna silvestre. El patrimonio forestal y de fauna silvestre está comprendido tanto por las tierras de aptitud forestal con o sin bosques, es decir, basta que exista un área zonificada con una categoría forestal, aún así pierda la cobertura arbórea, es decir, la veamos como la típica foto de un área devastada por la minería ilegal, la devastación de esa cobertura no le quita la categoría forestal y por tanto no exime a los ciudadanos de cumplir las regulaciones respecto de el acceso a la tierra forestal. También están incluidas, como les señalaba anteriormente, las tierras de protección, que son todas esas tierras clasificadas por las condiciones básicamente de pendiente o por su fragilidad, como llamadas tierras de protección, clasificadas así de acuerdo al reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor que mencionamos anteriormente. Además, está incluida la flora y la fauna silvestre, así como los servicios ecosistémicos que pueden proveer estos recursos, ya sea paisaje, captación de carbono, o captura o captación de carbono, o fijación de suelos, entre otros. De acuerdo a la ley forestal, la ley 29763, la definición de patrimonio tiene una protección especial y le da, digamos, una serie de restricciones a los ciudadanos respecto a cómo podemos acercarnos a este patrimonio, cómo podemos aprovecharlo. La primera y la más importante es que sobre todo lo que implica patrimonio forestal, no se pueden otorgar derechos bajo otras regulaciones. Es decir, si es patrimonio forestal, los derechos sobre estos recursos o sus servicios ecosistémicos, la flora y la fauna silvestre, solamente se pueden otorgar bajo lo señalado por la ley forestal y sus reglamentos, que en la actualidad son 4. Asimismo, está prohibido otorgar o formalizar cualquier derecho de propiedad generado con motivo del cambio de uso ilegal. Vamos a ver más adelante que el cambio de uso ilegal es justamente aquel que se realiza sin autorización o aquel que se realiza en áreas comprendidas dentro del patrimonio forestal, es decir, tierras de aptitud forestal que tenían cobertura forestal, pero por el afán de obtener tierra bajo el régimen agrario, han sido deforestadas y se ha promovido la instalación de actividades agrarias en un lugar en el cual la ley lo prohibía. El tercero es que se prohíbe cualquier modalidad de cambio de uso, es decir, el único cambio de uso que se puede realizar es aquel que te permita la ley forestal y aquel respecto al cual has obtenido previamente una autorización. ¿Por qué? Porque implica un proceso de evaluación previo en el cual se presentan una serie de requisitos que vamos a ver más adelante. Como les mencionaba, la actual ley forestal cuenta hasta con 4 reglamentos temáticos. El reglamento para la gestión forestal, el reglamento para la gestión de la fauna silvestre, el reglamento para la gestión de plantaciones y sesiones en uso para sistemas agroforestales y bosques remanentes, y un reglamento especial para comunidades nativas, que es el reglamento para
la gestión forestal y de fauna silvestre en tierras de comunidades nativas y campesinas. Son 4 reglamentos, por lo tanto es una ley bastante especial y compleja a nivel de implementación. Ahora sí, entramos a los temas esenciales o que motivaron esta sesión. El primero de ellos, el cambio de uso. ¿Qué es el cambio de uso? El cambio de uso no es más que la posibilidad que da el Estado de poder retirar cobertura forestal en aquellas tierras cuya capacidad de uso mayor es para cultivo en limpio o cultivo permanente. Es decir, no son tierras forestales, son tierras que por condiciones ecológicas o biológicas han sido, digamos, o han permitido el crecimiento de cobertura forestal, pero como cuando uno hace el análisis de suelos, las condiciones químicas y físicas establecen que de acuerdo a este reglamento de capacidad de uso mayor son tierras aptas para cultivo en limpio o cultivo en permanente. Es en estas tierras en las cuales a solicitud de los particulares se puede retirar la cobertura, pero este retiro de cobertura se realiza de acuerdo a una serie de condiciones. Estos requisitos, entre otros, exigen que el área que se haya o que se pretenda cambiar el uso haya sido zonificada o tenga un estudio de microzonificación en el caso ya de predios privados. Se advierte en el expediente técnico en el cual se solicita el cambio de uso, la identificación de los determinados hábitats críticos, la existencia de especies categorizadas como amenazadas o protegidas por la legislación nacional o por convenios internacionales, la presencia de áreas con alto valor de conectividad, es decir, si es que si hablamos de un predio de gran envergadura, existe una conectividad, por ejemplo, entre los hábitats para acceso al agua, acceso a recursos naturales de aves migratorias o de la propia fauna silvestre que circunda el lote. Además, se exige la protección de las fajas marginales y la identificación del potencial de provisión de los servicios ecosistémicos que van a quedar remanentes en el área. ¿Por qué? Porque justamente dentro de uno de los requisitos más importantes que tiene la actual o que incorpora la actual legislación a esta autorización, digamos, excepcional, que es el cambio de uso, es la obligatoriedad de determinar un área reservada dentro de estas áreas que se vayan a afectar. Es decir, si yo pido un cambio de uso sobre un terreno de, qué sé yo, 1000 hectáreas, de acuerdo a la ley actual, el Estado debe exigir al particular la conservación de al menos el 30% de la cobertura forestal o vegetal silvestre que existe en esa área. ¿Para qué? Para asegurar justamente la sostenibilidad tanto de la inversión como del ecosistema que se va a afectar. En los casos, además, en los cuales esto no fuera posible o requiera que este 30% sea mayor, el Estado incluso puede establecer una exigencia de que este 30% se incremente y exigir además el aseguramiento de acciones de inversión por parte del particular para asegurar la conservación de estas áreas, así como de los servicios ecosistémicos que proveen. Para ver con mayor profundidad la problemática del cambio de uso, veamos un caso de qué pasa con el cambio de uso cuando no es autorizado y qué impacto genera en esta confrontación entre desarrollo agrario y aprovechamiento sostenible de nuestros bosques. Este es un ejemplo de un proyecto de inversión en Perú en el cual se desarrolló un proyecto de monocultivos que al día de hoy se ha comprobado que no contaba con un estudio de impacto ambiental
no tramitó nunca la solicitud o la autorización de cambio de uso y menos el desbosque. ¿Qué pasó? Como ustedes pueden ver, estas figuras negras son los lotes. Y el hecho que en el 2010 estén verdes significaba, y que tenían estas pequeñas manchas rosadas, significaba que en su gran mayoría estaban, digamos, cubiertas por árboles, por cobertura forestal. Vemos que aquí en el 2012 se comienza a deforestar un área y vemos cómo en el 2013, esto ya es con imágenes de mapa de calor, la deforestación comienza, digamos, a impactar casi en este lote que estoy mostrando con el puntero, casi el 65%, mientras que en el lote, digamos, que está en el lado sur, más es el sur, la deforestación ya alcanzaba más del 80%. ¿Qué pasó? Se incrementó la presión sobre estas áreas que al año 2000, con información de la Dirección General de Asuntos Ambientales, al año 2015, se comprobó que eran tierras, estos lotes, estaban ubicados dentro de tierras de aptitud forestal al menos en su 80%. Es decir, solo el 20% de estos lotes tenían la capacidad para desarrollar actividades agrarias. ¿Qué pasó? Como no se tramitaron las licencias, no se tramitaron los derechos ante el CERFOR, ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarias, simplemente se generó la depredación de estas áreas. Y de acuerdo a la propia fiscalización que realizó la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios y a la verificación de análisis geoespaciales, entre 2013 y 2016 se deforestaron alrededor de 2.386 hectáreas en uno de estos proyectos. Además, eso significó la pérdida de alrededor de 291.000 hectáreas de toneladas métricas de carbono, las cuales al valor del 2018 podrían superar los 6 millones de euros. Es decir, perdimos no solo la posibilidad de gestionar bien nuestros bosques, sino un valor potencial que podrían tener estos bosques considerando el servicio ambiental de fijación de carbono. ¿Qué nos lleva a este caso? Nos lleva a reflexionar sobre cuál es la agenda pendiente en la promoción de inversiones agrarias dentro de la Amazonía. Existe una necesidad de actualizar la legislación agraria y la legislación de promoción de la actividad agraria en la Amazonía. Recordemos que esta legislación es básicamente de inicios de la década de los 90, épocas en las cuales no teníamos todavía consolidado el sistema de evaluación de impacto ambiental ni el sistema de fiscalización ambiental. Por lo tanto, debemos revisar esas normas y debemos asegurar su compatibilidad con el actual marco legislativo vinculado a evaluación ambiental, fiscalización ambiental y aprovechamiento de nuestros bosques y fiscalización de las actividades sobre estos bosques. Que necesitamos también mejorar la conectividad entre el flujo de información entre autoridades tanto de ámbito nacional como regional para asegurar que hayan actuaciones oportunas, efectivas y eficientes. En el caso que les mencioné, incluso el proceso se ha judicializado y aún, a pesar de que se tratan de hechos del año 2012 y 2013, aún no existe ninguna sanción administrativa ni judicial contra las personas o funcionarios que facilitaron o promovieron este desarrollo ilegal de inversiones en la Amazonía. ¿Qué más tenemos que hacer? Debemos generar mayor información para tomar mejores decisiones, precisar las competencias y sensibilizarnos también como actores del sistema judicial que las inversiones, si no son debidamente evaluadas a nivel de prevención de impactos, gestión de estos impactos, la mitigación o eventualmente la compensación, lo único que vamos a generar son inversiones que no van a ser sostenibles
por cuanto en algún momento le van a faltar los servicios ecosistémicos o los recursos naturales que requiere agua, calidad de suelos, o porque van a generar contaminación y pérdida de hábitats y oportunidades de vida de los ciudadanos que habitan o que están asentados alrededor de estos proyectos de inversión. El segundo punto de la agenda vinculado a afectaciones a los bosques es el caso del desbosque. El caso del desbosque sí es un caso muy peculiar y digamos es el más radical que permite el retiro de la cobertura forestal en el caso de la ley. Si bien es cierto, la ley tiene una visión de aprovechamiento sostenible, esta es la excepción al aprovechamiento sostenible. ¿Por qué? Porque en el desbosque se puede afectar cualquier área comprendida dentro del patrimonio forestal, pero con una serie de condiciones como vamos a ver más adelante. ¿Cuándo se puede implementar el desbosque? Sí, solo sí, cuando existe un derecho válidamente otorgado por una entidad sectorial que te permita realizar un proyecto de inversión, ya sea en el sector de energía, en el sector minero, en el sector de hidrocarburos o en el sector de la construcción, por ejemplo, de vías de acceso, es decir, carreteras, entre otros. ¿Quiénes pueden solicitarlo? Pues los titulares de estos proyectos de inversión, ya pueden ser concesionarios, pueden ser titulares de alguna licencia o de algún derecho válido otorgado por las leyes sectoriales pertinentes. Sin embargo, este desbosque solo puede ser solicitado una vez que se haya tramitado, evaluado y aprobado, y mejor dicho, obtenido la certificación ambiental sectorial respectiva. Solo en el caso de la certificación ambiental global, el llamado Interambiente, que está reservado a los proyectos de inversión de mayor impacto que necesitan una evaluación de impacto ambiental detallada, se puede tramitar de manera paralela. Solo en esos casos. Es una excepción que permite tanto la Ley de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental como compatibilizada con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Ahora bien, ¿qué recursos se pueden afectar en el desbosque? Bueno, solamente los recursos que son aprobados finalmente en la autorización. En una planificación o el plan de desbosque o la solicitud de desbosque se pueden presentar, digamos, áreas mayores a las que finalmente son permitidas. Se pueden además ajustar el tipo de tecnología que se debe utilizar o incluso se podría reducir el nivel de impacto que se pretende realizar tanto en la solicitud como en la autorización. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, hay una serie de restricciones que establece la ley y que deben ser evaluadas por la autoridad competente al momento de evaluar el desbosque. ¿Cuáles son estos criterios? Básicamente son 6 criterios fuente que están distribuidos entre la ley forestal y el reglamento para la gestión forestal. El primero es que el desbosque está sujeto siempre a una compensación ecosistémica. Una compensación ecosistémica que significa ¿qué? Que si voy a afectar un tipo de bosques para establecer una carretera, el CERFOR va a tener que identificar un área similar con condiciones ambientales y forestales similares para que el inversionista recupere en esa área lo que va a impactar en el trazo de su proyecto de inversión. Número 2, y muy importante, que el desbosque no esté exento del proceso de consulta previa. Entonces, la autoridad forestal, obtenido el expediente de bosque, tendrá que evaluar y pronunciarse sobre la necesidad o no de realizar la consulta previa libre e informada. Además, el tercer requisito implica que las actividades de bosque se deben realizar preveyendo el menor impacto en la naturaleza, así como el uso de la mejor tecnología disponible en ese momento. El cuarto es que está sujeto siempre a un pago de derecho de aprovechamiento y los dos últimos están vinculados a las excepciones que ya les había mencionado. El caso de la posibilidad de tramitar el desbosque de manera paralela en el caso del trámite de la certificación ambiental global o el interambiente y la posibilidad de incorporar en los casos de estos proyectos, digamos, de gran envergadura,
la compensación ecosistémica que señala la ley forestal está integrada a la compensación ambiental que se exigen en este tipo de proyectos. Entonces son estas 6 condiciones especiales que tiene el desbosque. Ahora veamos quiénes son los competentes para el desbosque. Bueno, de acuerdo a la ley forestal y al reglamento de gestión forestal, existen criterios para establecer la competencia. En el caso de la autoridad nacional, en este caso el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, siempre va a ser competente cada vez que el proyecto de inversión requiera algún instrumento de gestión ambiental, ya sea estudio de impacto ambiental detallado, semidetallado o declaración de impacto ambiental, estos 3 niveles. O va a ser también competente cuando exista un instrumento de gestión ambiental distinto a los mencionados anteriormente, que sea complementario al sistema de evaluación de impacto ambiental y que sea evaluado y aprobado por una autoridad nacional. Ahora bien, el gobierno regional entonces será competente solo en aquellos casos en los cuales el desbosque esté vinculado al otorgamiento de una certificación ambiental de competencia regional a través de algún instrumento complementario, o el proyecto no esté sujeto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Son los 2 casos en los cuales el gobierno regional podría adoptar esta competencia. El desarrollo de estas competencias y de estos criterios están en el artículo 125 del Reglamento para la Gestión Forestal. Ya para finalizar, y siguiendo la misma lógica que vimos para el caso de cambio de uso, revisemos un caso en la realidad de qué sucede cuando el desbosque no es evaluado, no es autorizado. De acuerdo al trabajo que desarrollamos como una organización sin fines de lucro, hemos identificado que en el caso de un proyecto de inversión, la carretera Yurimaguas-Jeveros, ubicada en el departamento de Loreto, que atraviesa la provincia, los distritos de Jeveros y Yurimaguas y la provincia de Alto Amazonas, se ha venido desarrollando una carretera sin contar con una serie de licencias o certificación ambiental. Este trazo rojo es el trazo de la carretera desde Jeveros hasta Yurimaguas. Nosotros hemos realizado un viaje de investigación y hemos advertido lo siguiente. Número 1, que ya se inició o se ha realizado el tramo 1 de esta carretera. Esta es la perspectiva desde el aire de esta carretera y estos son los impactos generados que no han sido advertidos. Se ha incrementado la frontera agraria, se ha destruido la cobertura forestal. Se ha incrementado también la cantidad de quemas. ¿Para qué? Para cambiar el uso de manera ilegal. Se ha incrementado las actividades no sostenibles, como el caso de la ganadería, considerando que no estamos hablando de tierras en las cuales la producción de pastos sea de alta rentabilidad. Se han incrementado también los niveles de conflictividad, porque se han generado nuevas invasiones. La población de Jeveros ha visto cómo con el trazo de esta carretera se ha incrementado el desplazamiento de personas hacia esas zonas. ¿Con qué? Con el ánimo de obtener mayor tierra, lo que va a generar finalmente mayor deforestación al borde de la carretera, que es lo que observamos en esta primera imagen. ¿Qué peculiaridades ha tenido este proyecto? Bueno, ha sido un proyecto ejecutado con financiamiento del propio gobierno regional. No en la gestión actual, que inició funciones en 2019, sino en la gestión cuya gestión venció en diciembre del 2018. Es un proyecto que además no cuenta con ningún instrumento de gestión ambiental. Estamos hablando de una carretera, no estamos hablando de un camino vecinal. Estamos hablando de una carretera de alto tránsito, de gran impacto, que no tiene instrumento de gestión ambiental aprobado. Tampoco tiene tubo el desbosque aprobado. ¿Eso qué nos ha demostrado? Que incluso en los procesos de inversiones priorizados para la Amazonía peruana,
Los procesos de supervisión y fiscalización sectoriales y ambientales siguen siendo demasiado frágiles. No existe una adecuada coordinación entre las autoridades nacionales, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con los propios gobiernos regionales para acompañar justamente estos procesos de inversión de gran envergadura. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos hoy en día, en este caso de esta carretera, pensar en cómo restaurar, mitigar o compensar los impactos ya realizados. Pero además tenemos que ponernos a pensar en los impactos colaterales. El incremento de población va a generar incremento también de servicios básicos como salud, educación, servicios públicos. Eso es algo que no está previsto. ¿Cómo se va a abordar? Porque no contamos con un instrumento de gestión ambiental. Bueno, queridos alumnos, eso es todo por el día de hoy. Espero haber sido lo más claro y preciso posible y quedo atento ante ustedes, ante cualquier consulta. Mis datos están justamente en la ficha final de la presentación. Yo quedo atento a cualquier consulta o comunicación por parte de ustedes. Muchas gracias.